décadas, Iberdrola se ha convertido en pocos años en una referencia en sostenibilidad y en aplicación de los criterios ESG. Como parte del gobierno corporativo, hay un factor capital del que se oye hablar mucho y que tiene una dimensión muy profunda: el cumplimiento. Y para hablar de ello está con nosotros Dolores Herrera Pereda, que es directora de cumplimiento del Grupo Iberdrola. Dolores es licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Ha desarrollado su carrera profesional en Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios, hoy Garrigues, en Santander Investment y Banco Santander, hasta su incorporación a Iberdrola en el año 2004 como responsable de los servicios jurídicos del área de desarrollo. ¿Qué tal, Dolores? ¿Qué tal? Y para empezar, nada mejor que situar de qué vamos a hablar, ¿qué es el sistema de cumplimiento? Bueno, pues la función de cumplimiento, vamos a hablar primero de la función de cumplimiento. El área de cumplimiento es una función relativamente reciente, que se ha empezado a crear en las compañías españolas, sobre todo en las más grandes, poco a partir del año 2010, cuando se introduce en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y es una función o un área que tiene una misión fundamental, que es lo que tú has comentado: implementar y poner en marcha, operar y perfeccionar el sistema de cumplimiento de esa empresa, de esa compañía. ¿Y el sistema de cumplimiento qué es? Bueno, pues al final es un modelo de gestión, de supervisión y de prevención y control que tiene un objetivo fundamental, que es mitigar y suprimir en la medida de lo posible el riesgo de comisión de conductas irregulares dentro de esa organización. Conductas irregulares que pueden ser delitos o no delitos, actuaciones contrarias a la ley, a la normativa interna de esa compañía o simplemente a los principios éticos generalmente aceptados. Ahí tenéis un código ético. ¿El grado de cumplimiento es satisfactorio? Bueno, el ¿Por código parte de la ético empresa? en Iberdrola lleva existiendo desde el año 2002, año en el que lo aprobó el Consejo de Administración por primera vez, y desde entonces ha habido siempre unos responsables de la divulgación y de la formación en materia de código ético a todos los empleados. Yo creo que el código ético ahora mismo en el Grupo Iberdrola, ya digo, no solamente en la matriz, sino en todas las subholdings y en todos los subgrupos que tenemos en distintos países, es absolutamente conocido por todos los empleados y son todos conscientes de que los principios de ese código ético son los que tienen que orientar siempre su actuación como profesionales del grupo. ¿El grado de exigencia es el mismo en todos los países donde opera Iberdrola? Es prácticamente similar, sí. Tiene algunas adaptaciones a la normativa propia de cada país y a especificidades de algunas de las sociedades del grupo, como algunas de las subholdings, la de Estados Unidos y la de Brasil, que son sociedades cotizadas y que por tanto tienen una regulación específica y unos requisitos específicos, pero en general los principios generales del código ético son globales. Dada la apuesta de Iberdrola por atender los criterios en sus siglas en inglés ESG, y uno de ellos es el buen gobierno corporativo, ¿qué papel tiene el cumplimiento en la operativa del grupo? O sea, si tiene peso específico, ¿y cómo se actúa, es decir, para prevenir los riesgos? A ver, pues el sistema de cumplimiento, para montar un sistema de cumplimiento y que funcione, lo primero que hay que hacer es un mapa de riesgos. En cada función, área corporativa, en los negocios, analizar a qué riesgos están sometidas las personas que trabajan en esas áreas. Riesgos de comportamientos irregulares, de actuaciones que no se deben tolerar. Entonces, una vez tenemos el mapa de riesgos de todas las áreas y funciones de la compañía, el paso siguiente es aprobar determinada normativa que nos va a ayudar a mitigar esos riesgos. Normativa de primer nivel, que es la que aprueba el Consejo de Administración, como el propio Código Ético, Política contra la Corrupción y el Fraude, Política para la Prevención de Delitos, y otra normativa de rango inferior que la aprueba la propia función de cumplimiento y que baja y aterriza un poco más la normativa a la actuación del día a día. Esa normativa lo que hace es establecer una serie de controles específicos, herramientas, procesos que tratan de evitar que se cometan irregularidades. Y cumplimiento, a día de hoy, la verdad es que en el Grupo Iberdrola está presente prácticamente en la mayoría de los procesos relevantes, en la mayoría de toma de decisiones. Por poner ejemplos, los proyectos de inversión y de desinversión
que se aprueban en el grupo, ¿no? Pues antes de someterlos a aprobación hay un análisis previo de sus condiciones, su rentabilidad, el punto de vista jurídico, el punto de vista fiscal. Bueno, pues se analiza también desde el punto de vista de cumplimiento los posibles riesgos de fraude y corrupción asociados a ese proyecto. Cumplimiento da su opinión. Respecto de las operaciones corporativas se hace un análisis también desde el punto de vista de cumplimiento. En relación con cualquier relación con terceros, contrataciones, que como sabemos, al final la responsabilidad de un tercero que está contratado por una compañía y que actúa en nombre y en interés de esa compañía se puede trasladar a la compañía en según qué circunstancias. Por tanto, hay que revisar y analizar muy bien esos terceros con los que el grupo se relaciona. Entonces, al final, cumplimiento como función específica lleva ya varios años en Iberdrola funcionando y ha ido ampliando su ámbito de actuación y está prácticamente, ya digo, en casi todos los procesos y en todas las tomas de decisiones. ¿Y qué peso específico tiene? Es decir, ¿eso quiere decir que aparte de un criterio económico financiero tiene un peso real? O sea, no es una cuestión colateral, No, tiene no. un peso real el cumplimiento de una serie de comportamientos. Claro, el análisis de cumplimiento lo que un poco trata de aflorar es posibles riesgos que pueda conllevar esa operación, posibles riesgos del tercero, si es un tercero que pueda tener antecedentes en materia de fraude y corrupción, si tenemos un proyecto en un país con un proveedor que está sancionado por cualquier organismo internacional, ahora están muy de moda las sanciones internacionales, estamos relacionándonos con un socio que tiene contactos con la administración o que es un PEP, una persona pública. Todo eso significa que en ese proyecto o en esa contratación puede haber un riesgo superior al normal. Lo que hace cumplimiento es obtener esa información, poner esa información a disposición de las personas que tienen que tomar la decisión, que son básicamente los responsables del negocio, para que puedan tomar su decisión con el mejor criterio formado y con la mayor cantidad de información posible, que es de lo que trata la función de cumplimiento, de tratar de proteger a la compañía de que se produzca una situación irregular o una situación problemática, poniendo encima de la mesa los riesgos si existen para que eso no significa que no se pueda llevar a cabo el proyecto o contratar al tercero, sino que se adopten las medidas necesarias correctoras de ese riesgo, vía contratación, vía cláusulas especiales o de la manera que se estime adecuada en cada momento. O sea, que ya no se trata solo de una cuestión de imagen reputacional, sino que tiene un efecto No, económico. efectivamente, El cumplimiento, efectivamente. la gobernanza tiene un en efecto. todas las decisiones que se toman en la compañía. Sí. Iberdrola tiene 40.000 empleados. ¿Cómo les afectan las políticas de cumplimiento, por ejemplo, en los programas de formación? Bueno, pues el sistema de cumplimiento, aparte de lo que hemos comentado antes, tiene una pata fundamental, que es la formación. Si los empleados no conocen la normativa que les afecta, la normativa que tienen que cumplir, de poco sirve que tengamos muchas regulación interna, normas, protocolos y procedimientos. Entonces, los planes de formación los establece la función de cumplimiento anualmente en su plan de actividades. Muchos van dirigidos a todos los empleados de forma general, sesiones de formación online o presenciales de carácter general sobre el código ético, sobre políticas anticorrupción. Y luego también se proyectan y se preparan sesiones específicas de formación para grupos específicos de empleados que tienen o están sometidos en su día a día a unos riesgos específicos. En función de su responsabilidad. En función de su responsabilidad, del negocio en el que estén o de la actividad del día a día. Por ejemplo, en Iberdrola el año pasado, en 2021, pues alrededor del 70% de los empleados de la compañía recibieron formación en materia de cumplimiento, el 70%. Y la media de horas de formación en materia de cumplimiento recibida por los empleados de Iberdrola se acercaba a 2 horas por empleado. Que hacemos un esfuerzo muy importante en materia de formación. Hay también en materia de formación instrucciones concretas sobre cómo relacionarse con el consumidor, con el usuario, con el cliente. Claro, ya no estoy hablando de las grandes decisiones empresariales, sino el trato que una empresa como la vuestra tiene con los usuarios. Claro, parte de esa normativa está en el código ético, parte está en procedimientos concretos. La persona que trabaja en comercial tiene que tener un respeto escrupuloso a los derechos del cliente, a la hora de la contratación respetar la legalidad. La persona que está en un negocio de renovables y que está en un proyecto, en una promoción de parques, sabe que si trata con la administración tiene que ser
extremadamente riguroso y honesto en el trato con la administración en todo momento. Es decir, dependiendo del área, cada empleado tiene una normativa específica de cumplimiento que le aplica y que es la que tiene que orientar su actividad. Y saben, además, que existen unos controles físicos, además, en herramientas y en procedimientos que nos aseguran, digamos, que las cosas se hacen como se tienen que hacer. Quería hablar precisamente de las herramientas que tiene un departamento como el tuyo para poder detectar comportamientos irregulares y las herramientas que puedan tener o la que puedan utilizar las personas que deciden denunciar una violación del código ético o una actuación que pueda ser incluso ilegal. ¿Cuáles son esas herramientas que tienen los empleados de Iberdrola y que tiene el propio departamento de cumplimiento para velar por que se cumplen esas normas? Pues ahora mismo Iberdrola dispone de 3 buzones o canales de denuncia o de comunicación. Uno para los empleados, otro para proveedores y subcontratistas y personas que se relacionan con los proveedores, y otro para los accionistas. Y a través de esos canales, bueno, pues todas estas personas pueden hacer llegar tanto consultas, dudas sobre, en el caso de los empleados, dudas sobre la aplicación del código ético, dudas sobre cómo tienen que actuar en un determinado momento en materia de regalos, en materia de un conflicto de interés. Y luego, por supuesto, es esencial para el sistema de cumplimiento el tener una vía por la que puedan llegar a los responsables de cumplimiento las denuncias. Porque no hay que olvidar que en Iberdrola los empleados tienen la obligación, no la posibilidad, la obligación de denunciar cualquier irregularidad de la que conozcan, o de la que sean testigos o que ellos perciban, ¿no? Entonces, cumplimiento lo que hace es recibir esas denuncias, que pueden ser anónimas, por supuesto. Eso te iba a preguntar, anónimas, sí. Sí, pueden ser anónimas. Y bueno, a la vista de la información que se aporte, si la denuncia tiene viso de verosimilitud, está fundamentada, cumplimiento lo que hace es inicia un expediente de investigación para tratar de aclarar lo que ha pasado, si efectivamente ha habido una irregularidad o no. Y una vez alcanza una conclusión, lo que sí que es cierto es que cumplimiento no es el área encargada de adoptar ninguna medida en caso de que haya habido alguna irregularidad o haya habido algún incumplimiento por parte de algún empleado. Lo que hace el responsable de cumplimiento es concluir el expediente de investigación y enviar sus conclusiones al área de recursos humanos, que es la encargada, de acuerdo con y al amparo de la normativa laboral que corresponda, de decidir qué medida disciplinaria hay que adoptar en cada caso. O sea, que estamos hablando de una especie de un buzón ético, ¿no? Son los buzones, sí, buzón ético o canales éticos, eso es. Cuando hablamos de buzón, me imagino que es en sentido figurado, estamos hablando de una Es vía una de correo dirección electrónico. Una dirección de correo electrónico, eso es. Pero bueno, en realidad la denuncia se puede hacer llegar al responsable de cumplimiento por cualquier medio. Es decir, si yo un día entro en mi despacho y me encuentro un sobre encima de mi mesa, evidentemente se atiende la denuncia, no por el hecho de que no haya llegado a través del buzón no quiere decir que no se atienda, ni una llamada telefónica, ni de ninguna otra forma. Es decir, las denuncias pueden hacerse de cualquier manera, pero bueno, a efectos de que todos los empleados sepan dónde tienen que acudir el día que quieran o se decidan a presentar una denuncia, hay un buzón específico en cada sociedad que va al responsable de cumplimiento de cada sociedad. ¿Qué tipo de certificaciones, qué reconocimientos existen para esas políticas de cumplimiento y cuáles son los que tiene Iberdrola? Y además, ¿quién establece los estándares? Claro, el sistema de cumplimiento y un poco los elementos que tiene que contener o con los que tiene que contar, que los mencionábamos antes, bueno, están enunciados por estándares internacionales que básicamente vienen de Estados Unidos, que es el primer país en el que esto del sistema de cumplimiento empezó a implantarse y a funcionar ya hace muchísimos años. Y hay muchas normas internacionales de estándares en materia de cumplimiento, porque si algo es fundamental en un sistema de cumplimiento es que tiene que estar constantemente actualizado y adaptándose a los cambios que pueda sufrir la compañía. Aparte de en un proceso, por supuesto, de mejora continua, pero se producen modificaciones legislativas, de la propia estructura interna de la compañía, de las funciones, de las actividades que desarrolla el grupo. Entonces, el sistema de cumplimiento tiene que ir adaptándose a todos esos cambios. Y tiene que estar constantemente revisado, pero además tiene que estar constantemente auditado. O sea, es la manera de cerciorarnos de que el sistema de cumplimiento es sólido y es efectivo. Y ¿Hablamos de auditorías externas? Eso es. Hay auditorías internas. El área de auditoría interna audita el sistema de cumplimiento cada año en su plan, incluye alguna
algún apartado del sistema de cumplimiento, y luego están efectivamente las auditorías o las certificaciones externas. En Iberdrola, la verdad es que creo que podemos decir que tenemos uno de los mejores, si no el mejor sistema de cumplimiento del IBEX 35. Iberdrola fue la primera empresa española en obtener las dos certificaciones más relevantes en el ámbito internacional en materia de cumplimiento, la ISO 37001, que es la que trata del sistema de gestión antisoborno, y la UNE 19601, que es la que establece el sistema de prevención penal, que esas certificaciones las emite AENOR, ¿no? Hace una auditoría conforme a esos estándares. Después, además, Iberdrola este año, en 2022, ha vuelto a ser incluida por noveno año consecutivo en la lista del World Most Ethical Companies. Es una lista que publica un instituto americano, el Instituto Ethisphere, que es una entidad muy conocida y que es pionera y que establece estándares internacionales en materia de cumplimiento. Y por noveno año estamos en esa lista y somos la única empresa española que está en esa lista. Es una lista de compañías a nivel global. Y este mismo instituto, además, también concede una certificación, el Compliance Leader Verification, que lo que hace es, además con muy buen criterio, porque creo que son unos certificadores que aportan mucho valor en sus evaluaciones, revisa el sistema de cumplimiento y hemos renovado la certificación este año también por tercera vez. Y, por ejemplo, hace pocas semanas se publicó un índice de transparencia corporativa en materia de integridad, cumplimiento y recursos humanos entre las compañías del IBEX. Y creo que esto hay que decirlo, porque lo cierto es que Iberdrola fue la única que obtuvo una puntuación de muy alto entre todas las compañías del IBEX. Quedó, por supuesto, en primer lugar con 87,5 puntos sobre 100, y el segundo clasificado, digamos, quedó a una distancia de más de 10 puntos, con 70 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto pues, lo que hace es simplemente acreditar y poner de manifiesto que el sistema de cumplimiento de Iberdrola pues, es efectivo y es un sistema robusto y eficaz. ¿Hay ámbitos de mejora a medio o a corto plazo? ¿Hay algún Sí. aspecto en el que no haya una satisfacción por completo o en el que se corren más riesgos? No, el principal reto es que las cosas cambian todos los días, que la normativa que se aprueba en materia de competencia, en materia de modern slavery, por ejemplo, por poner dos ejemplos recientes, se va aprobando normativa, estamos en muchos países y entonces hay que ir mejorando y adaptándose continuamente. En principio, los riesgos a día de hoy están contemplados y están adoptadas las medidas para mitigarlos. Evidentemente, ningún sistema de cumplimiento es infalible porque el factor personal es muy importante. Claro. Si alguien quiere incumplir, pues en muchas ocasiones incumplirá, porque no podemos tener un guardián detrás de cada empleado, ¿no? Pero en principio contamos con empleados que son responsables, que conocen el código ético y que saben cómo tienen que actuar y con qué criterios y con qué principios tienen que comportarse cuando están actuando como profesionales de Iberdrola. Ella, para terminar, se trata de no bajar nunca la guardia, ¿no? Exacto, exactamente. Se trata de estar al tanto de novedades, de cambios y de, por supuesto, al hilo de todas esas denuncias que nos llegan, en el momento en el que se detecta alguna brecha, algún gap en algún procedimiento, en algún control, por supuesto, se adoptan las medidas necesarias para mejorar lo que se pueda mejorar, ¿no? Evidentemente, todo es mejorable. Entonces, pues, poco a poco tratamos de ir mejorando lo que tenemos. Pues muchas gracias, Dolores, por exponernos aquí cómo gestiona Iberdrola la verificación y el cumplimiento de todos los procesos que le permiten presentarse como una líder en sostenibilidad. No es suficiente para cualquier gran empresa tener beneficios y unas cuentas saneadas, ¿no? Es un poco lo que se ha visto del contenido de tus respuestas, y mucho más en el caso de una empresa cotizada. Ahora es un hecho que inversores, clientes, los propios trabajadores y todos quienes se ven afectados por la actividad de una empresa exigen algo más, exigen saber cómo se consiguen esos beneficios, con qué criterios y prácticas es gobernada una empresa. La exigencia, por lo que veo, es alta. Y acabamos de comprobar cómo se encara esa exigencia en una multinacional que es líder en su sector. O sea que muchas gracias. Nada, gracias a ti.